dijo, entre otras cosas, pareciera inútil el diálogo para notificar lo resuelto, que la paz sin justicia corre el riesgo de no ser paz. Le damos la bienvenida a la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, ex asesora durante el gobierno de Uribe, y quería aprovechar para darle los muy buenos días y sobre todo gracias por acompañarnos, porque sé que son momentos donde la política y lo que se está viviendo y este proceso para buscar la paz ha sido muy fuerte en los medios de comunicación. Pero me gustaría comenzar preguntándole qué opinión le merece justamente lo que para muchos fue la sorpresiva carta del presidente Santos al senador y expresidente Uribe. Lo que uno siente es que esta carta es una trampa más y es una infamia con el pueblo colombiano y con el expresidente Uribe, porque en la carta, con una aparente cordialidad, el presidente Santos le pide al presidente Uribe que participe en un proceso donde lo único que va a hacer es notificarle lo que ya decidieron y donde además continúa engañando diciendo que no va a haber impunidad, que se va a combatir el narcotráfico, que se va a fortalecer la democracia, cuando este proceso tiene que ver con todo lo contrario, con impunidad, como lo establecen en uno de los artículos del acuerdo, donde dice que no habrá ni prisión ni cárcel ni nada similar, sino solo restricción de libertad, incluso para quienes cometieron delitos atroces y de lesa humanidad. Y además hay otro artículo que dice que independientemente del tipo de delito, todos los miembros de las FARC podrán participar en política, y así sucesivamente. Lo que uno ve es que es una carta donde repite las mentiras que le ha dicho al pueblo colombiano y a la comunidad internacional. Ahora, para nuestro público a nivel internacional hay algo que se pregunta constantemente. El presidente Santos, el ahora presidente Santos, fue ministro de la Defensa del entonces presidente Uribe y lucharon juntos en aquel momento justamente en contra de la guerrilla. Ahora Santos pues tiene otra posición, pero ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué no se pudo realmente buscar esa alianza desde el principio? De hecho, sabemos también que Santos ha buscado ese acercamiento con Uribe y por lo pronto pareciera que no va a ser posible, pero ¿pasará esto en algún momento? Bueno, hay varias cosas. La primera es que Santos fue ministro en un corto periodo de los 8 años de gobierno del expresidente Uribe, y yo creo que indudablemente quien lideró la política de seguridad democrática fue el propio presidente. La otra cosa que es importante es que Santos siempre ha posado de tener apertura en el diálogo con la oposición democrática, pero eso no es cierto. Muchos no habrán escuchado, pero en Colombia él en varios discursos nos tildó de neonazis, tiburones, perros, mano negra, rufianes de esquina, y ese ha sido el tipo de tratamiento que le ha dado a la oposición democrática. Entonces le hace mucho daño a la democracia que un mandatario como Juan Manuel Santos pose de apertura al diálogo y de demócrata en unos escenarios, mientras en otros el tratamiento ha sido totalmente distinto, de estigmatización y persecución a la oposición y a quienes tienen democráticas y justas objeciones al proceso que se adelanta en La Habana. Así es, a este acuerdo de paz, que es lo que se ha buscado negociar en La Habana desde hace más de 3 años ya, pero ahora viene un plebiscito, y hay algo que me llama la atención. El plebiscito no es vinculante, entonces le pregunto, ¿para qué hacer un plebiscito si no es vinculante? Hay varias cosas que preocupan con el tema del plebiscito. La pregunta es muy importante. Primero, el presidente se comprometió con una refrendación popular. En vez de hacer un referendo donde los colombianos puedan discernir sobre cada punto del proceso, decidió hacer simplemente un plebiscito con una pregunta engañosa de si quiere o no la paz o si quiere o no los diálogos en La Habana. Y no pregunta si se quiere o no impunidad, si se quiere o no que las FARC entregue las armas, el dinero producto del secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Otro problema es que el plebiscito está establecido en la Constitución que es para decir sí o no a una política del Ejecutivo y no es vinculante, pero en un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso se estableció que fuera vinculante, supuestamente, y adicionalmente se bajó el umbral, que era del 50% del censo electoral a solo el 13%. Otra cosa que nosotros hemos denunciado es que este plebiscito sea en un marco de una FARC que van a continuar en ese momento armadas y con una presión del gobierno frente a los ciudadanos y frente a los mandatarios locales. Santos ha dicho, si pierde el plebiscito, viene la guerra urbana. También ha dicho, si pierde el plebiscito, vamos a generar más impuestos. Y a los mandatarios locales les han casi que exigido que tienen que aprobar el plebiscito y tienen que hacer la campaña a favor de la supuesta paz para que
puedan recibir los recursos. Lo que pasa es que también se han aprobado ciertas cosas. De hecho, uno de los puntos más importantes fue justamente el cese del fuego bilateral. La FARC se comprometió con dejar las armas también. Y aprovecho para comentarle algo que dijo también el senador del Polo, Iván Cepeda. Él dijo que le parece deplorable rechazar esa posibilidad. Una muestra, por lo menos para él, que no hay una disposición para la paz y se quiere de manera terca insistir en los odios y en la continuidad de la guerra en Colombia. Y de hecho también el senador liberal Guillermo García Realpe dijo que definitivamente el expresidente Uribe no se sube al carro de la paz en este país y que tiene otra agenda. ¿Qué es otra agenda? ¿Cuál es esa agenda a la que se refiere este senador? ¿Y por qué no subirse, como dice él, en el carro de la paz? Porque este no es un carro de la paz. Nosotros, 47 millones de colombianos, anhelamos la paz de Colombia. En Colombia todos hemos padecido la violencia, pero para que la paz sea real tiene que tener un mínimo de justicia, tiene que reconocer realmente los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Este proceso está plagado de mentiras e inconsistencias. Primero, dicen que no va a haber impunidad, pero no pagarán un solo día de cárcel quienes han cometido delitos atroces y de lesa humanidad. El artículo 60 dice, restricción de libertad, que no puede ser equivalente ni a prisión, ni a cárcel, ni a nada similar. Con el solo hecho de confesar delitos atroces y de lesa humanidad, se exime de privación de libertad de cárcel. 2. En ninguna parte se habla de que las FARC tengan que devolver los recursos producto del secuestro, de la extorsión, del narcotráfico. Y no podemos olvidar que es la tercera organización terrorista más rica del mundo, después de ISIS y Hamas. Otra preocupación, en uno de los artículos dice que independientemente del delito que hayan cometido, todos pueden participar en política. Eso va en contra de la Constitución. Eso además da mal ejemplo, debilita la democracia y las instituciones. Aquí la única agenda que tiene el expresidente Uribe y el Centro Democrático es la de una paz sostenible, con un mínimo de justicia. Una paz con justicia, yo creo que eso es lo más importante, sobre todo porque muchos colombianos quieren realmente la paz. Todos los colombianos, todos en el continente que la puedan lograr. Pero hoy en día le agradezco de verdad al senador del Centro Democrático, Paolo Holguín, por habernos acompañado, por habernos explicado también cuál es la posición y el por qué, en este caso, el expresidente Álvaro Uribe pues se negó por lo menos a esta petición que hizo el presidente Manuel Santos a través de una carta. Gracias y que tenga buen día. Gracias a ustedes.